Hacia el año 1580, en esta zona, en estas calles que no tenían luz, no tenían asfalto, todavía se estaba desarrollando la pequeña ciudad de Caracas, el Valle de Ellos. Aquí, en este sitio, en esta calle, estaba el segundo cementerio de la ciudad, uno de los más importantes, donde esconde misterios y muchas historias por contar. Remontándonos un poco a la zona donde está construido el Teatro Municipal, a la Fundación de Caracas, esa zona era las afueras de la ciudad, enfrente de lo que hoy es el Teatro Municipal. Había una muralla que era la que defendía la ciudad de los ataques, o la ciudad, o lo que era, eso era prácticamente, eran unos solares ya estamos hablando del año 1567 a 1580, eso eran unos solares con casas de techo de paja. Ahí no había realmente ninguna ciudad, pero sí construyeron unas murallas para defenderlos de los habitantes, de los indígenas, ¿no? Como esa zona era la parte de las afueras de la ciudad de Caracas, en esos años, con una amplia división social que había, los cementerios, el primer cementerio estuvo cercano a la catedral, ¿no? En la esquina donde hoy es el Museo Sacro, lo que llamaríamos el Museo Sacro. Por esa zona estuvo el primer cementerio. De hecho, ahí están en unas excavaciones arqueológicas que hicieron recientemente, encontraron una calzada que iba hacia el cementerio. Luego de ahí son mudados más hacia las afueras de Caracas, como te dije, esa era la parte externa de la ciudad. Y en esa zona construyen un segundo cementerio. Esos cementerios iban destinados, por supuesto, a las clases de más bajos recursos, porque las familias pudientes eran enterradas dentro de las iglesias, y si eran de la clase mucho más alta, eran en la propia Catedral de Caracas, que era donde estaban los museos. Hacia el año 1806 es creado el Hospital de San Pablo, conjunto con el Hospicio de Nuestra Señora de la Caridad y el Templo de San Pablo, forman el principal centro religioso y de salud de la localidad. A mediados del siglo XVIII sufre una nueva reforma, orientándose hacia la atención social de la comunidad. En este lugar, en la época de la colonia, existió un hospicio, un convento y una antigua ermita, en la cual también tenía un pequeño cementerio. Aquí en esa ermita justamente nace una tradición caraqueña, lo que es el culto al Nazareno de San Pablo. Allí, tiempo después, la esposa le solicita de que en Caracas no había donde realizar cultura, y esas aspiraciones que tenía Guzmán Blanco de hacer de Caracas una pequeña París, manda a construir un teatro de ópera. Contrata a un arquitecto francés de apellido Ricard y empiezan los trabajos en 1876. El Muñoz Tebar se encarga de completar toda la obra. Todo el material ya había llegado a Venezuela, pero estaba almacenado allí durante muchos años, esperando que pasara el conflicto que estaba ocurriendo. El teatro se inaugura en 1881 y hay unas anécdotas o una leyenda en los cuales el día de la inauguración, el presidente Guzmán Blanco en el palco presidencial, lo que nos dice la historia es que él no completó la obra, él se fue porque se sentía indispuesto de salud. Pero la leyenda, muchos caraqueños comentan, es que él se adormitó y que cuando abrió los ojos se encontró al Nazareno frente a frente, y el Nazareno le dijo: ¿qué has hecho con mi iglesia? El 1 de enero de 1881 da inicio a sus actividades con el estreno de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Es interpretada por la Compañía Italiana de Ópera de Fortunato Corvalle. Bueno, este es un teatro que cuando se construye constituye un acontecimiento muy grande. Incluso en América Latina, para la época, era uno de los más grandes, ¿entiendes? Que se construía. Y claro, había que tomar un modelo, ¿cómo se llama?, europeo, que tuviera alguna relevancia. Y se diseña entonces un teatro con unas estructuras, con unas características teatrales, arquitectónicas,
de arte, muy al estilo de lo que estaba haciendo el presidente Guzmán Blanco para la época, que quería ilustrar a los venezolanos, que quería realmente darle un nivel parisino a las cosas de grandeza, tanto grandeza en tamaño como grandeza en significación del arte y de la arquitectura. En el año 1888, bajo el mandato del general Juan Pablo Rojas Paul, el edificio pasó a llamarse Teatro Municipal de Caracas. A partir del momento en el que el teatro pasa a llamarse Teatro Municipal, comienza el teatro a quedar en un estado de abandono. Sin embargo, se hicieron varios trabajos de remodelación y reparación. En 1893 se hacen reparaciones a las sillas del patio y del balcón, se hacen reparaciones también en las tramoyas, y en 1903 se hace un segundo presupuesto que se le presenta al presidente Cipriano Castro para continuar con esos trabajos que no se habían completado. Adicionalmente, trabajos de mantenimiento a la instalación eléctrica que se había hecho al teatro originalmente en 1884. Todos llenos de glamour y elegancia querían entrar al municipal, mas no todos podían. Todos tenían que pasar por las normativas del municipal que había para ese entonces, para disfrutar de la zarzuela, de la ópera, las obras de teatro y de ballet que se presentaban en este lugar. La gente iba bien vestida por lo general. La gente que iba a galería por lo general iba en camisa, etc. Pero la gente que iba a patio, los hombres iban de flux y de corbata, y las damas de traje. Y se mantenía un cierto nivel, pues, de elegancia. El ambiente externo del Teatro Municipal era una maravilla, porque era una plaza que estaba llena de gente que pasaba, y enfrente estaba el Majestic, que era un hotel gigantesco, lleno de obras de arte. Era un señor dueño de aquello que amaba el arte, etc. Y el Majestic era uno de los mejores hoteles de América Latina en ese momento, ¿no? Y resulta que para poder construir la Avenida Bolívar y para poder construir los edificios del Centro Simón Bolívar, esto, es necesario recortarle la parte delantera al Teatro Municipal. Y además había que tumbar también el Hotel Majestic. Lo primero que hicieron fue tumbar el Majestic, ¿no? El silencio y la oscuridad invaden el corazón del municipal. Cuentan que los tramoyistas, ¿no?, que un señor, a uno de los tramoyistas, le dio un infarto porque él que vio un fantasma o algo de eso. Bueno, hubo que llamar a la ambulancia y llevárselo y tal y qué sé yo. Lo único que yo me recuerdo es que como yo trabajaba hasta tarde, porque tenía que ver lo de la taquilla y las cosas que había en el teatro, eran como las 2:30 de la noche más o menos, y yo escuché unos ruidos muy raros, que no eran en la zona donde yo estaba, sino cerca del escenario. Dije, bueno, vamos a bajar al escenario a ver qué pasa, pues. Todo estaba muy oscuro. Aquel teatro muy oscuro. Es impresionante. Es impresionante un teatro, la boca del teatro, ver aquello vacío, silencioso. Y bueno, pero yo bajé a ver qué era. Y yo escuché un ruido, no sabía qué era. Bajé, caminé un poco, claro, no escuché más nada. Decidí regresar a mi oficina, y cuando regresé a la oficina volví a escuchar el ruido. Yo no sé exactamente de dónde proviene ese ruido. Si de tiempo se trata, el municipal nos va a invitar siempre a que nos enamoremos de él. Nos invita a soñar, a suspirar, a que nos quedemos, volvamos otra vez. Y muchas veces nos invita a que volvemos, pero sobre todo a que muchas veces nos quedemos en él.